Revisaremos la nueva versión para el rol tutor o apoderado de nuestra nueva app Pixarrom. Al igual que en todos los roles pensados dentro de la comunidad educativa, encontramos el rol del apoderado. Ingresamos nuestro usuario y clave proporcionado por el equipo Pixarrom y comenzamos la navegación. Este rol permite a los papás, ¿cierto?, o a los tutores conocer el estado y el avance que van realizando sus hijos dentro de la plataforma de Pixarrom, sin necesidad de consultarles directamente a ellos, sino que efectivamente monitorear en lo que necesita ayuda, en lo que está bien y cuáles son los énfasis que tiene que ir logrando para el trabajo o el autoestudio en casa. Vamos a seleccionar a uno de nuestros hijos para poder revisar. Aquí aparecen en las estadísticas todos los cursos en los que está inscrito en Pixarrom. Y si yo quisiera revisar uno de ellos, hago clic en el curso y aparecen las estadísticas de uso. Cuántos temas de nivelación lleva trabajados, ¿verdad? Cuántos temas del programa del año lleva con avance. Y lo fundamental también es el tiempo. Cuánto tiempo lleva históricamente trabajando en plataforma y cuánto fue el tiempo de la última semana. Si nosotros como apoderados o como tutores dejamos un esquema de horas semanales para trabajar en la nivelación de brechas, por ejemplo, de Pixarrom, y sabemos que todas las semanas debe trabajar una hora, desde acá, a un clic, el apoderado o el tutor puede monitorear este proceso. Sabemos que mi hijo Hugo estuvo la última semana 45 minutos trabajando en la plataforma, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental para los papás conocer este detalle sin necesidad, ¿cierto?, de preguntarle a sus hijos directamente. Lo interesante, además del rol apoderado tutor, es que al revisar el detalle, haciendo clic acá, yo ingreso a la vista de mi estudiante o de mi hijo en este caso para revisar toda la trayectoria educativa que ha hecho en la plataforma. ¿Cuál fue el resultado de su diagnóstico? ¿Cuál es su ruta de aprendizaje? ¿Verdad? ¿Cuántos temas tiene que nivelar? Desde aquí armar una estrategia para hacer el monitoreo. Saber qué porcentajes de logro ha obtenido. Incluso revisar el material. Si yo hago clic acá, ingreso al tema y puedo ver el practico, los aprendo mirando, estudiar junto con él. Lo que nos ocurre hoy día a muchos padres es que nos llega la guía o el material para que los niños estudien o trabajen y nosotros no lo recordamos. Con Pixarrom eso no va a ocurrir porque los padres, los tutores tienen acceso al mismo material que ven sus hijos, de tal manera que puedan ser una guía o fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo pensando en el contexto hoy día de pandemia, donde necesitamos suplir muchos vacíos que quedaron, ¿cierto?, relegados por el contexto que todos tuvimos que vivir. Desde esta consola entonces yo simulo que estoy viendo tal cual las cosas como el estudiante, pero el sistema sabe que quien está cliqueando o haciendo avances es el papá. Por lo tanto, no se cruza con las estadísticas que está generando su estudiante, ¿ya? En este sentido, el papá tiene acceso a todo lo que quiera de su hijo en tiempo real para, como les decíamos, monitorear. Aquí haciendo clic en volver a tutor, vuelvo nuevamente a la estadística inicial y puedo revisar otro curso, otra asignatura. En este caso, por ejemplo, nos damos cuenta que este estudiante lleva mucho avance en lengua y literatura, quizás es la asignatura que le gusta, pero no lleva mucho, la última semana no se conectó a matemática. Por lo tanto, no ha hecho lo que yo le solicité, y ahí a lo mejor necesita acompañamiento, necesita de mi ayuda como papá para poder generar los avances que esperamos también como familia y que una herramienta como esta pueda ayudarlo a superar los vacíos, las brechas o complementar lo que va viendo en el colegio clase a clase. ¿Ya? Por lo tanto, es una herramienta muy fundamental o muy decidora para nuestro rol como papás en este contexto actual.